llena ese vacío existencial que decía el famoso psiquiatra judío Víctor Frank. Decía: en el hombre hay un vacío que tan solo puede ser llenado con la presencia de un Dios poderoso. La vida de Dumas no tenía sentido hasta ahí, porque nuestra vida sin Dios no tiene sentido, no tiene objetivo, no tiene rumbo. Pero cuando llega Dios, da sentido a la vida. ¿Puede alabar el nombre de Dios esta noche? Esta historia es predicada por un famoso predicador inglés, Leonard Ravenhill, que escribe uno de los libros que ha sido más leído en el mundo cristiano. ¿Por qué no llega el avivamiento? Ese mensaje de Leonard Ravenhill le tituló El precio, aleluya, de la unción. Y mientras él relataba su mensaje, tocó la historia de este joven africano. Ese día cuando Dumas se convirtió y recibió al Señor en aquel templo en el África, su vida había cambiado. Este joven africano sintió un gozo y una paz que quería contarlo al mundo. Quería, aleluya, hablar a la gente de su experiencia que había tenido. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Yo no sé cuántos tienen ese deseo de contar las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Alábele al que vive para siempre. Si usted le alaba, algo va a suceder esta noche. Yo no sé que el que ha venido a buscar algo esta noche, cuando alaban el nombre del Señor, algo, sabe que Dios quiere bendecirlo. Dios nos quiere bendecir. Y estaba el pastor en esa iglesia, y a Dumas lo levantaron porque lloraba y tuvieron que levantarlo del altar. Y entonces, con sus ojos de lágrimas, le dice al pastor: dame una iglesia. Y el pastor lo miró y dijo: sigue viniendo. Cada culto llegaba Dumas y alababa y se llenaba de Dios. Comenzó a leer la Biblia, se llenó de la gloria de Dios y comenzó a pedirle. En cada culto le decía: dame una iglesia, dame una iglesia. Y un día le dijo: ¿y para qué quieres una iglesia? Para contar lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Y dice el relato de la historia que tanto era la insistencia de este joven africano que el pastor le dijo: ¿qué preparación tienes tú? Le dije: yo no tengo ninguna preparación secular, pero sí sé que hay un Dios que vive y un Dios que tiene poder. ¿En qué seminario bíblico estudiaste? Bueno, no he entrado a ningún seminario bíblico, pero sé que Dios puede hacer cosas grandes, porque así dice su palabra. ¿Has estudiado oratoria? No sé qué es la oratoria, pero sé que cuando uno se pone en la mano de Dios, Dios habla por nosotros. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Y le dijo: no puedo darte una iglesia. Y Dumas seguía orando. Y ese día, cuando todo desalentado, se estaba regresando a su aldea, y de pronto encuentra una cueva y le dice: Dios, tú y yo quiero un llamado. Y el llamado lo das tú, porque tú eres el que escoge a los hombres
Porque un llamado de Dios es el acto divino por el cual Dios llama a una persona, aleluya, para una preciosa labor específica. Pero primero lo llama a la salvación. Y Dumas le dice a Dios: tú y yo en esa cueva. Dumas entró a la cueva. Fue un día, 2 días, una semana, 2 semanas. En el 21 día que estaba en la cueva orando, en ayuno y oración, escuchó una voz del cielo que le dijo: Dumas, mi siervo. Dumas, eres mi siervo. Yo te he escogido, Dumas. Y donde pongas tus manos, los enfermos sanarán. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Se salió de la cueva, estaba con su Biblia, se lavó el rostro en un riachuelito que había ahí y miró que era día de culto, era domingo, y apareció al culto el domingo. Y comenzó a alabar y alababa y glorificaba, estaba lleno de la gloria de Dios. Y entonces al final del culto le dice: pastor, dame una iglesia. Y el pastor le reprocha y le dice: ¿qué? Ni siquiera vienes al culto. Se desapareció 21 días del templo. Y él le dice: no, pastor, usted me dijo la última vez que no me podía dar una iglesia. Y entonces yo estaba yendo a mi aldea y encontré una cueva y yo me metí ahí 21 días. ¿Y qué pasó? En el 21 día Dios me habló y me dijo: Dumas, mi siervo, donde ponga las manos, los enfermos sanarán. Entonces el pastor se quedó medio. El miércoles hay reunión de ancianos. Los ancianos estaban muertos, estaban disecados, hermano. Eso no alababan a Dios, no sé. Esta noche también hay unos que están disecados, creo, ahí no alaban. Levanten su mano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Todo lo que respira, todo lo que respire, alabe a Jehová. A otros los está matando la bendición, hermano. A otros los está matando el deseo del futuro. Mire, si uno está en las manos de Dios, Dios hará que nuestros sueños se cumplan. No hay cosa más grande que buscar a Dios, que llenarse de su gloria. Digo, espérate hasta el miércoles. Hay reunión de ancianos, vamos a ver tu caso. Y en la reunión el pastor le dice a los ancianos: ¿sabe que hay un morenito ahí que me tiene hasta aquí ya? Que dame una iglesia, que dame una iglesia, que dame una iglesia. Y los ancianos: ¿y qué formación tiene? No tiene formación, pero dice que Dios es poderoso, que Dios le ha hablado y que su siervo de Dios dice que, pero sí se ha metido 21 días. Y el pastor dijo: nosotros ni siquiera ayunamos un día entero. Hay gente que no ha ayunado ni un día entero siquiera, hermano. Unos que lloran hasta las 12 y ya van a la casa y se voltean toda la olla. Otros van ayunando, mirando su reloj. Avanza, relojito, avanza, avanza. Eso no es ayuno. El ayuno es para clamar, para llorar, para pedir su gloria. ¿De qué te vale ganar el mundo? ¿De qué te vale? Yo no digo que los títulos sean malos, está bien, pero no es con título, porque Dios no mira como mira el hombre. Dios mira el corazón, Dios ve la disposición, Dios ve el amor, Dios ve la entrega, Dios ve las lágrimas. Alábele al que vive esta noche. Entonces los ancianos dijeron: oye,
ese morrito está loco, dijeron. Este es un loco. No te va a dejar. Mira, cruzando el río al fondo ahí al fondo, Selva Virgen, ahí hay un grupito. Mándalo allá. Y como él no tiene formación, allá lo van a regresar. Llega al templo. Dumas, ándate ya. Hemos escogido un templo, hermano. Dumas se fue esa noche. ¿Sabe qué pasó esa noche? Cayó la gloria, hermano. Bautizó a los 5 que estaban ahí. Sanó de artritis, de enfermedades. Se enteraron, hermano. A la semana, a los 15 días, al mes, había más de 1000 almas. Venían los muertos, resucitaban los muertos, los paralíticos eran levantados. Y Dumas escribe la carta en la mano de un predicador americano. Y este predicador americano era el que había predicado a Leonard Ravenhill. Y este predicador le decía: esta carta es más importante que la carta del presidente de los Estados Unidos. Y Dumas le contaba todo lo que Dios estaba haciendo en esa iglesia. El que llama es Dios. Pero Dios llama y Dios sigue llamando. ¿Sabe por qué? Porque estamos en un mundo que se está destruyendo. ¿Usted sabía que hay 110 países los más felices del mundo? Hay un ranking de los 110 países más felices del mundo. En el ranking de los 10 países, entre comillas, más felices del mundo, están los países nórdicos, están los Estados Unidos también. Hay una investigación científica. ¿Y cuál es la controversia? Que el resultado de la investigación es que los países más felices del mundo, esa felicidad lo miden por el poder adquisitivo del ingreso que puede tener cada familia. Esos países catalogan su felicidad porque la gente puede comprar una casa, puede comprar un carro, puede irse de viaje a otro país. Pero ¿sabe cuál es la paradoja y la controversia? Que en estos 10 países supuestamente más felices del mundo son países donde hay más alto índice de suicidio. Hay más alto índice de suicidio. En el 2012, de los 100,000 suicidios que hay en el mundo de jóvenes, cuando fueron a ver el ranking, Corea del Sur tenía el 19% de suicidios. Japón tenía el 9%. Y México, donde la vida no vale nada, tenía 5%. Cuando los coreanos vieron el ranking de suicidios ocupando el primer lugar, ellos dijeron: hemos fallado. ¿Y saben qué fallaron? En su educación. Porque ellos solo formaron la parte cognitiva del ser humano. El ser humano no solo es conocimiento, no solo es raciocinio. El ser humano es una dimensión, aleluya, que Dios lo ha hecho en 4 dimensiones humanas. El ser humano es un ser social. El ser humano es un ser cultural. El ser humano es un ser social, es un ser biológico y es un ser espiritual. Es espiritual. Entonces, lo material no llena el alma. Los bienes económicos, los carros, el dinero que tú tengas no va a llenar tu alma. Por eso hoy en el mundo hay más de 300 millones de personas enfermas emocionalmente. Y el 65% de todas las enfermedades físicas son enfermedades emocionales. Por eso usted se va a cualquier especialista y ¿sabe dónde te mandan? Al psiquiatra, al psicólogo. Porque dice: yo te puedo curar la rodilla, pero tu problema está aquí. Ellos dicen: es psicológico, es emocional.
Y el mundo está en un debacle así. Por eso no hay sistema, no hay paradigma en el mundo, no hay modelo humano en el mundo que pueda resolver los problemas de la tierra. Solo es el poder de Dios, sobre la presencia de Dios. Como decía Víctor Frank. ¿Qué decía Víctor Frank? Él contrapone una teoría científica. En aquel tiempo estuvo confinado en los campos de concentración en Auschwitz 3 años. Víctor Frank crea una teoría y la llama la logoterapia. Porque en ese entonces Sigmund Freud era el padre del psicoanálisis. Su teoría se contraponía a la teoría psicológica atea y enemiga de Dios de Sigmund Freud. Entonces Víctor Frank decía la logoterapia, y cuando le preguntaban ¿qué es la logoterapia? Decía, la logoterapia es encontrar el sentido a la vida. Y él decía, y cuando uno encuentra a Dios, cuando uno encuentra a Dios y llena su alma y su corazón, entonces encuentra el hombre el sentido a la vida. Entonces la juventud no tiene sentido, no sabe por qué vive, no sabe por qué existe, piensa que es comer, trabajar, ganar dinero y morirse. No, no, hay un propósito, hay un proyecto. Dios nos ha creado con un propósito. Y si estamos aquí esta noche es por un propósito, porque Dios quiere llamar a una juventud para que haga una obra preciosa en la mano del Señor. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios esta noche? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Entonces Dios, ¿qué está llamando? A una restauración. Porque el mundo se está destruyendo en todos los niveles sociales. Un día encontré un libro de investigación científica. ¿Y sabe qué decía el libro? Que la ciencia es el Mesías. La ciencia no es el Mesías. La ciencia no puede resolver los problemas del mundo. Hoy ya no se habla solo de inteligencia espiritual, se habla de emocional, espiritual. Ahora se habla de inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial no puede llenar ese vacío del alma. Dios llamó en la historia a un hombre llamado Nehemías, porque Dios quería restaurar a su pueblo. Nehemías, cuyo nombre significa Jehová consuela. Nehemías fue el tercer gran hombre de Dios que guió la restauración judía. El primero fue Zorobabel, quien supervisó la reconstrucción del templo en el año 538 antes de Cristo. Le siguió Esdras en el 458 antes de Cristo, sacerdote y escriba, dando lugar a reformas a través de su ministerio fundado en la palabra de Dios. Era el año 445 antes de Cristo. Nehemías era uno de los que permanecía en Persia. Él había sido elevado a una posición de ser el copero del rey de Artajerjes, que equivalía a ser un hombre de mucha confianza. Nehemías vivía en palacio. Nehemías no estaba en Jerusalén devastada. Nehemías había alcanzado una posición económica, social. Nehemías era el hombre de confianza del rey, porque los coperos eran los hombres de suma confianza, porque antes de él darle algo al rey, él tenía que probar el vino, porque él tenía que cuidar la vida del rey. Nehemías había alcanzado una posición muy importante, tenía dinero, pero Nehemías sufría por su pueblo. ¿Usted siente dolor por el mundo que sufre?
Usted siente dolor, aleluya, porque la gente, cuando usted camina por la calle y ve la gente, ve la juventud sin Dios, montados en buenos carros, pero están llenos de soledad y de dolor, viviendo en casas ornamentadas, lujosas, con carros modernos en la puerta, pero no saben por qué viven, porque no son felices. La felicidad sí existe, sí existe. Una definición de felicidad es un profundo estado de paz, porque si uno tiene paz es feliz. Por eso dice la Biblia: no hay paz para el impío, para el pecador, para el que está lejos de Dios. Pero la paz es la felicidad. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es en este contexto cuando uno de sus hermanos, dice la Biblia, Hanani, le da el informe de cómo estaba la ciudad amada. Hanani llega donde Nehemías y le dice: el remanente está en gran afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. ¿Sabe qué hace Nehemías? Comenzó a orar, se quebrantó de dolor. Dice en Nehemías 1:4: cuando oí estas palabras, me senté y lloré y hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando oí estas palabras de devastación, me senté y lloré e hice duelo en algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, y diciéndole: te ruego, Jehová grande y temible, aleluya, que guardas el pacto, esté atento tus oídos y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora día y noche por los hijos de Israel, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entró a un estado de oración. La oración lo llevó a un quebrantamiento. El quebrantamiento lleva a la tercera etapa del llamado. ¿Sabe cuál es? La oración, el quebrantamiento. La tercera etapa es la entrega. La cuarta etapa es la visión, y la quinta, el llamado. La oración, el quebrantamiento, la entrega, la visión, y viene el llamado. Es diferente el trato de Dios. Dios es extraño. Dios tiene diversas formas de llamar, pero todo empieza con la oración. Tenemos que pasar por el instituto bíblico de la oración, el instituto bíblico del quebrantamiento, el instituto bíblico de la entrega. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Alabe al que vive para siempre. Y Nehemías comenzó a quebrantarse en extremo. Dice: nos hemos corrompido contra ti. Reconoció su pecado y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Y humillado le dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos de la tierra. Pero si os volviereis a mí y guardareis mi mandamiento y lo pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí lo recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacerlo habitar ahí mi nombre. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de misericordia. Y Dios está buscando hombres que vayan a restaurar la ruina del pecado. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios?
Hay una misión que cumplir en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Siente la carga de ir. Siente la carga de salir. Siente la carga. Ya no podía quedarse allá en palacio comiendo los manjares y teniendo todas las bendiciones materiales. Él tenía que ir allá a restaurar a su pueblo. Los muros estaban destruidos de la ciudad. La ciudad estaba en ruina, como hoy la juventud está en ruinas. Lleno de mundanalidad, de pecado, de dolor. Hoy la juventud, hermano, está en un debacle moral. En el siglo XXI ha llegado a su máxima expresión la inmoralidad en el mundo. El ateísmo se ha empoderado de continentes que antes enarbolaron la palabra de Dios. El ateísmo, el pecado, está destruyendo los cimientos de las naciones. Él sintió la carga de ir y hacer la obra. Dios necesitaba un hombre de oración. Nehemías no era pastor. Nehemías no era colaborador. Nehemías era un simple creyente. Pero Dios buscaba para una obra grande, Dios busca hombres de oración, mujeres de oración. Perdóneme, pero esto no es con esto. No es con los argumentos humanos y ni las estrategias humanas. Es con mi espíritu, dijo el Señor. Es con mi palabra. Es con el fuego de Dios. Es con la ayuda de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Que tenemos que llenarnos de Él, de su palabra, de la oración. Tenemos que orar hasta que el cielo se abra. ¿Cuánto dicen amén? Dios necesitaba un hombre de oración a quien Él podía usar. Un hombre que tenga angustia, dolor. ¿Sabe qué significa angustia? La angustia es un dolor extremo, sufrimiento. Sentir profundamente un dolor interno a causa de las condiciones de su pueblo. ¿Sabe qué se ha perdido en la iglesia? La angustia, el dolor. Ya no se ora con lágrimas. Ya los templos, ya no hay gemido. Ya las vigilias, ya no se oye la voz que dice: aviva tu obra en estos tiempos. Los altares están fríos. Pastores dormitando. Pastores que más, perdóneme, no se moleste conmigo, que más tiempo le dan a las redes sociales. Los jóvenes más están en el WhatsApp y las redes sociales. 25 horas al día la pasan en las redes. Ya con eso le digo todo. ¿Sabe que no hay 25 horas, hay 24? Y cuando llegan rapidito, la computadora, las redes sociales, ¿quién me comunicó? ¿Cuánto tiempo te comunicas? Nos comunicamos con Dios. Ya se están pasando por alto las vigilias. Ya no hay tiempo de clamor de los jóvenes. Ya no hay tiempo, aleluya, de oración de los caballeros. Estamos ocupados en los compromisos. Hemos perdido el amor. Ya no hay angustia. Ya no hay dolor cuando en el altar, cuando en el templo ya no había voz, sino era quebranto, eran lágrimas. Perdóname, ahora estás enganchado al negocio, al trabajo, te estás muriendo. ¿De qué vale que tengas dinero si no sientes la presencia de Dios? ¿De qué te vale que tengas todos los grados? Seas máster, seas doctor, seas PhD, hagas tu postdoctoral y todo eso. ¿De qué te vale todo eso si uno no siente la gloria de Dios en su vida?
alaban el nombre de Dios? Dios buscaba un hombre de oración. Porque Dios busca hombres de oración, mujeres de oración, hermano. Algunos dirán, pero acá no se puede clamar. Mire, yo he llegado a una iglesia ahora donde se puede clamar, como el templo es más o menos grande. A este lado de aquí hay un local que está vacío de 1000 metros, al otro lado también vacío, atrás está la escuela. Hermano, ahí se puede clamar a voz en cuello. Pero aquí en esta zona hay que hacer la oración de Ana. Qué lindo es orar como Ana. Esta tierra de esta zona no va a germinar si no hay lágrimas. Si hay lágrimas, se humedecerán los corazones y habrá una cosecha grande, hermano. Ese es el método bíblico. Nehemías era un hombre de oración, a quien Dios podía usar, porque Nehemías tenía angustia por su pueblo. Angustia es el dolor extremo, es el sufrimiento, es sentir profundamente un dolor interno a causa de las condiciones de su pueblo. Toda verdadera pasión es nacida en la angustia, en el dolor. Porque siente un dolor por el mundo, por esos niños que caminan sin calzado, por esos jóvenes que se drogan, por esos matrimonios que se separan. Había noches en que yo sentía gemido y dolor. En la zona donde yo vivía antes. Me levantaba, tenía mi ventanita que era un triplé y era una telita que colgaba mi ventana. Y levantaba la telita y miraba. Y sabe que, y miraba a la gente cómo sufría, cómo pasaban peleando. Hermano, eso ya no nos quita el sueño. El ver el mundo sufrir, el mundo lleno de dolor. Una verdadera vida de oración comienza en el lugar de la angustia. Cuando Dios determina reparar las ruinas, lo arruinado, compartirá su propia angustia por lo que está sucediendo y buscará un hombre de oración. Y lo tomará literalmente y lo bautizará en la angustia para la obra de restauración. ¿Por qué? El dolor nos sensibiliza, nos prepara, nos enseña a amar, a comprender a otros, a ponernos en su lugar. ¿Qué pasa con la angustia en la casa de Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con la angustia en el ministerio? Dios nos tiene que ayudar, hermano. Ya no hay esa voz que se oía en los templos: aviva tu obra. Y ahí levantaba un altar un joven: aviva tu obra, llorando, hablando en lengua. Aviva tu obra, aviva tu obra. Ya no se oye: aviva tu obra en estos tiempos. Ya no hay esa oración. Artajerjes contempla el dolor en el rostro de Nehemías. Nehemías no podía estar igual al haberse enterado que su ciudad estaba en ruinas, que el pueblo necesitaba que alguien lo aliente, que le lleve una palabra. Hanani le dijo: la ciudad está en ruinas, los muros derribados. Esa noche no durmió Nehemías, amaneció de rodillas. Al día siguiente, cuando fue a llevar al rey, entregarle la copa, no podía, su rostro estaba cambiado, denudado, y el rey le dijo: ¿qué te pasa?
tienes un rostro de dolor. Es que él no podía estar tranquilo, él tenía que salir, le pidió permiso al rey, le dijo: concédeme permiso, quiero ir a mi pueblo a llevar el mensaje de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Y dice la palabra de Dios que le dieron cartas. Una carta para las autoridades persas, que al oeste del río Éufrates le sirviera como pasaporte. La otra era para Sa, el guarda del bosque. Gloria al Señor, que el rey del rey, para que le diese la madera para la tarea de edificación. Nehemías difunde al pueblo su visión de los muros. Cuando él llega, empieza después de 3 días de oración. Nehemías, cuando llegó, ¿sabe qué se metió? Se metió 3 días de oración y ayuno. Así Dios prepara a los hombres, hermano. A veces queremos hacer una obra grande, pero a veces no nos ponemos en la brecha. Nehemías empieza después de 3 días de oración, se levanta de noche, Dios lo visiona en esa noche y ahí le dio cómo iba a reconstruir los muros. Estos muros eran necesarios por 2 cosas importantes. Primero, era para la protección, evitar los ataques sorpresivos de los pueblos cercanos. Segundo, servía para cortar la creciente mundanalidad de los judíos, que se asociaban libremente con los paganos que le rodeaban. Entonces su trabajo era reparar el muro, hermano. Era levantar el muro. Mire, un hombre con una gran sabiduría. A Nehemías se le conoce como uno de los liderazgos más prominentes dentro de la Biblia. Tenía un liderazgo, como llaman ahora, transformacional. Era un hombre de empuje, de avance, de visión. Nehemías repartió el trabajo entre todos y se logró el objetivo. Pero toda gran obra tendrá oposición, pues, hermano. Toda gran obra que uno quiere realizar siempre tendrá oposición. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Pero la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Porque ya la victoria Dios nos los ha dado. ¿Cuánto dicen amén? La obra de Dios siempre va a despertar oposición humana y satánica. Estas fuerzas se combinaron de la forma más perversa para paralizar la obra. Emplearon varios métodos para paralizarla. Cuando se empezó la obra, se levantaron un trío infernal. Sanballat era el gobernador de Samaria, Tobías el líder amonita y Gesén el jefe árabe. Tobías el líder amonita dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Siempre habrá gente que te va a desalentar. Aún serán los de tu casa. Mucha gente te dirá: ¿qué? Todos los días al templo, todos los días ayunando. Recuerdo cuando yo pasé un momento difícil. Mi mamá, que todavía no era cristiana, me mira y me dice: ¿y cómo dices que Dios bendice? Yo le digo: mamá, yo estoy bendecido porque yo tengo paz, porque yo soy feliz. Sí, pero mi mamá miraba lo material. Entonces hay gente que evalúa la felicidad por lo material. No, uno puede tener lo material, pero, hermano, puede ser el hombre más infeliz del mundo. Yo encontré una historia de un multimillonario americano, Howard Hughes se apellidaba así.
Ese hombre llegó a tener 2.500 millones de dólares. Se divorció 3 veces. Era dueño de flota de aviones. Se fue a vivir a Acapulco en un hotel 5 estrellas. Vivía en el último piso con mirada al mar. Vivía en la oscuridad. Estaba cerrado su habitación. Le metían la comida debajo de la puerta. Sus uñas largas, su cabello largo, no se bañaba. Tenía miedo a la luz. Cuando ya iba a morir, abrieron la puerta. Era un espectro de ser humano. Vino uno de sus aviones y se lo llevó a los Estados Unidos. Hermano, no se sabía la identidad de este hombre. Murió dejando 2.500 millones de dólares de dinero que tenía. Lo repartió entre sus primos. Creo que tenía como 20 primos. A cada uno le tocó más de $1 millón. Él no fue feliz con tanto dinero que tenía. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo y pierde su alma? Alabe al que vive para siempre. Armó los escuadrones de la reconstrucción del muro. Los que edificaban eran conscientes de un ataque inminente. Preparó al pueblo para la victoria. Organizó el trabajo de 5 maneras. Hombre sabio, inteligente. Primero, situó guardias armadas detrás del muro para cuidar, porque iban a venir invasiones. Segundo, los inspiró con su propia confianza en Dios. Los inspiró a confiar en Dios, porque Nehemías era un hombre que había puesto su confianza en Dios. Los impactó, aleluya, los impactó en el corazón. Cuando alaban el nombre, le decía, la Biblia dice, todo lo podemos en Cristo, que Él nos va a ayudar. Usted tiene que extirpar de su mente esa palabra que no se puede. Acá hay jóvenes, no se puede, es difícil. No, sí se puede. Sí se puede. Tomás Alva Edison, uno de las mentes más brillantes del mundo, cuando era niño, le da el profesor una carta. Y contento el niño Tomás le lleva la carta a su madre. Mamita, el profesor me ha dado una carta. ¿Y sabe qué decía en la carta? Decía, tu hijo es un retardado mental. No puede estudiar en esta escuela. Tenlo en tu casa. Y la mamita se llenó de lágrimas. Era cristiana evangélica. Cuando leyó ella lo parafraseó. ¿Y sabe qué dijo? ¿Sabe qué dice? Tomás, tu profesor, tú eres un alumno brillante. Eres un niño súper inteligente, que no hay maestro que te puedan enseñar por tu inteligencia superior. ¿Y sabe qué dice? Que como no hay maestros y tú sabes mucho, que yo sea tu maestra. Le cambió el sentido. Ese es el hombre de fe. Esa es la mujer de fe. Mire. Y cuando él inicia su experimento de la bombilla, para que lean la Biblia en todos los hogares, ¿sabe en qué número de experimento prende la bombilla? En el 5001. Cuando iba en el 2500, su taller se incendió. Y abrazó a su esposa y a su hijo y dijo, vamos para adelante. Iba en el 3000, en el 4000 no prendía, en el 5000 no prendía. Y algunos jóvenes, a la tercera va la vencida, pastor. Si no, me voy al puente de los suspiros y me tiro. Bueno, gracias a Dios ya lo han cerrado el puente de los suspiros, porque ahí se pararon tirando la gente. Señor, te reprenda. No se puede. Es que dice el diagnóstico psicológico que yo llegué tarde en la repartición de cerebro.
Ese fue el diagnóstico hecho, eso me hicieron a mí. Mi diagnóstico era que yo llegué tarde cuando se repartió el cerebro, o sea, mi inteligencia era inferior. Perdóneme, no creo en la psicología humanista, no creo en esos test. Esos test del CI son test errados, porque hoy no se mide la inteligencia así. La inteligencia se inhibe, que son capacidades, que son talentos, que son dones de Dios, se inhiben cuando uno está lejos de Dios. Porque cada niño viene dotado de capacidades extraordinarias. Pero cuando viene Dios, Él tiene la llave y se abre, y esos talentos se multiplican. Perdóneme si hay un psiquiatra acá, que me perdone. Que me perdone a un psiquiatra o un psicoanalista. Dios restaura al instante. La psicología dice que este vaso vamos a suponer que es la vida, esta forma de una persona. Se forma con la conducta y el temperamento de los padres. Y llegan a una forma que es irreversible. Pero ¿sabe qué dice el psicólogo de los psicólogos? Él rompe la forma y hace un vaso nuevo. Y no deja huella. Segundo, los inspiró con su propia confianza en Dios. Tercero, nombró un vigilante que tocara la trompeta para que avise si viene una invasión. Cuarto, dispuso que todos los obreros estuvieran equipados con herramientas. Con una mano estaban trabajando y en la otra tenían la espada. Y así construyeron el muro. Programó el trabajo desde el amanecer hasta que se ponga el sol. Trabajaron día y noche durante este tiempo heroico. Ninguno de los guardias y obreros se quitó la ropa. La bendición de completar el muro, a pesar de toda la persecución y dificultad, Nehemías logró que se terminara de levantar el muro en un tiempo récord de 52 días. Trabajando día y noche. Sí se puede. Todo lo podemos con Cristo. Muchas bendiciones resultaron de la realización de este proyecto. Esdras leyó la ley al pueblo después de haber levantado los muros, y el pueblo se volcó a buscar a Dios. El pueblo se santificó. Hicieron un pacto de ser fieles a Dios. Hicieron un pacto de la promesa de no contaminarse ni hacer alianzas impías, y cumplieron con el pago de sus diezmos. Se hizo un pacto escrito donde sellaron con sus firmas. ¿Sabe qué dijeron? Su fidelidad a Dios. Mire lo que hace un hombre inspirado. Solo necesitamos un hombre. 1904. Gales. Gales es un país que pertenece al Reino Unido. Había un adolescente. Su nombre, Evan Roberts. Tuvo un encuentro con Dios, este adolescente de 13 años de edad. Levantó un altar y comenzó Evan Roberts a orar. Y oraba, y mientras oraba y se quebrantaba, ¿sabe qué le pedía a este niño? Un avivamiento. Manda un avivamiento. De niño lloraba, día y noche lloraba Evan Roberts. Y un día Dios le mostró una visión, y él miraba cómo la gloria caía a Gales. Y Dios le decía: en un día se convertirán más de 100,000 personas.
En otra visión vio que la boca del infierno se cerró, porque Dios lo cerró a través de las oraciones para que no se vayan al infierno. ¿Sabe? 13 años de oración, 13 años orando, 13 años. El avivamiento llegó en un culto. En un culto se derramó la gloria. Dios comenzó a bautizar a los hermanos. ¿Sabe el impacto de ese avivamiento? ¿Sabe cuál fue? Se cerraron los cines, las cantinas se cerraban. Las empresas cerveceras se fueron a la quiebra en esos 2 años que la gloria descendió en Ales. Las cárceles se cerraron. En los estadios ya no había juego de fútbol. La gente ya no decía gol, decía gloria a Dios. Los futbolistas se convirtieron. Los políticos mentirosos estaban en el templo arrepentidos, ya no estaban en el Congreso. Los músicos que cantaban música mundana ahora estaban cantando himnos. Terminaba el culto, se ponían a cantar, se ponían a orar. Los cultos se prolongaban hasta las 4 de la mañana, las 5 de la mañana, y eran constantes, y el pueblo crecía y la gloria descendió. Vino un avivamiento que cambió la historia de una nación. Solo un avivamiento podrá transformar la historia de esta nación. Y empezó con uno. Dios está buscando un hombre, una mujer esta noche. Dios está buscando a alguien en esta noche que se ponga en la brecha, que se disponga esta noche a avivar el fuego que se está apagando en el corazón. ¿Sabe qué? Así estaba Timoteo. Timoteo era pastor en Éfeso y a Pablo le iban a cortar la cabeza y la persecución era terrible. Timoteo estaba desalentado. Él era un tizón rojo en medio de las cenizas blancas. Timoteo quería renunciar porque había oposición, pero le llega la carta de su padre espiritual y le dice: Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Aviva el fuego. Hay que avivar el fuego, jóvenes. Hay que avivar el fuego que se está apagando. Esa pasión que nos hacía correr y venir al templo, que nos llevaba a orar. Y cuando sentíamos la gloria, no queríamos que el tiempo pase. Yo no sé si usted se ha enamorado de la gloria de Dios. Me acuerdo un día que esa semana Dios me llevó a buscarlo de una manera que nunca lo había buscado. Cuando yo viajaba en los carros lloraba, las lágrimas corrían, hablaba lenguas. En la noche llegaba y seguía orando. Trabajaba en la escuela, había intervalos de horas. En esas horas buscaba lugares para orar. Mi vida era una vida postrada. Y un día llego al templo y sentí una experiencia tan grande que marcó mi vida. ¿Sabe que me enamoré? Viví enamorado de la gloria de Dios. Cuando llegaba a la casa me sentaba a la mesa y mi esposa me decía: ¿qué te pasa? Te veo oído, como que estás pensando. Es que estoy recordando ese momento, esa presencia que descendió al templo, donde antes que termine el pastor el mensaje, todos caímos de rodillas al suelo y la gente lloraba. Hubo algo que descendió, era su gloria que había llenado el templo. Cuando alaban el nombre de Dios.
Y esa gloria queríamos experimentarlo cada momento, cada día, cada noche. Cuando llegaba la noche, queríamos esa gloria. Tenemos que avivar ese fuego. Aviva el fuego en tu corazón. Tenemos que avivarlo, avivar ese fuego que se está apagando. Sabe que Dios tiene grandes planes con tu vida. Dios tiene grandes propósitos contigo. Pero solo tienes que decir esta noche: aquí está mi vida. Solo decirle, solo esta noche, después de este culto, levantar tu altar en tu casa. Como lo hizo Dumas. Dumas no quería que su vida sea la misma. Dumas quería ser un siervo de Dios. Perdónenme, a los siervos de Dios no los forma un seminario, perdónenme. Los forma Dios. Dios los llama. Dios los llama. La voz de Dios se oye. ¿Por qué no hice esta noche que te hable? Una noche yo le dije a Dios, llorando: háblame. Y este humilde servidor oyó una voz como un estruendo, pero una voz de amor. Mencionó mi nombre, me dijo cosas lindas. Al día siguiente, mi esposa me miraba y me decía: ¿qué te pasa? Es que Dios me habló. Es que Dios me ha hablado y me ha dicho esto, y me ha dicho esto, y me ha dicho esto, que si yo hago eso, Él se va a agradar de mí. Y entonces la fuerza y la pasión para buscarlo, para alcanzar esa presencia de Dios, para ordenar el camino, para dejar la hipocresía, para dejar el pecado, para dejar la inmoralidad, para dejar la mentira, para dejar el engaño y decirle: Señor, aviva tu obra en mi corazón. Dios quiere hacer una obra grande en ti esta noche. Esta es la noche que Dios quiere quebrar tu cántaro, porque tiene que quebrarse el cántaro. Gloria al Señor. El corazón tiene que ser quebrado, tiene que ser quebrantado el corazón, para que Dios derrame su gloria en ella. El Señor está aquí en esta noche. El Señor está aquí, te está llamando esta noche, porque algo grande Dios tiene para ti. Ponte de pie. Si Dios te ha hablado y tú quieres decirle: Señor, aquí está mi vida. Acá hay un altar, hermano. Acá hay un altar esta noche. Comienza a clamar. Comienza a orar. Comienza a pedirle. Dile: Señor, aquí está mi vida. Comience a clamar. Cierra tus ojitos, cierra tus ojos, comienza a clamar. Levanta tu voz. Y mi camay, tu libi camay, sendarabakaya. Emekendaraba samalay. O makendarabakaya. Él está aquí, Él te ama, Él te escogió, Él te ha ayudado en medio de la lucha, de la batalla. Él no te ha dejado, Él va a cumplir su palabra en ti, su propósito en ti.
porque Él te ama. Y vas a amar. Dile: aquí está mi vida. Dile: aquí está mi vida. Si alguna cosa indebida hice, si yo te he fallado, yo he pecado, perdóname, Señor. Dile: límpiame con tu sangre, lávame de mi maldad. Dile: borra mi rebelión. Dile: abre tus labios, háblale. Dile: te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Dile: límpiame, límpiame esta noche, lávame. Ayúdame. Yo te quiero ser fiel. Dile: yo quiero servirte, pero saca lo que está impidiendo. Saca de mi corazón lo que está impidiendo que esa llama crezca, que esa llama arda, que el fuego se encienda. ¡Fuego! Ay, Samaraba Candaraba Kimalaya. Ey, mi sulibi kamai. Evi Kamaraba Candaraba Sai. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor en esta noche. Te está tocando, te quiere tocar. Abre tus labios, dile ahí: aquí está mi corazón. Está cayendo. Cae la lluvia. Oh, derrama tu gloria, Señor. Derrama tu poder, derrama tu Espíritu Santo ahí. Levanta un altar ahí. Un altar. Dile: Señor, perdóname, yo me descuidé, yo te abandoné, yo te dejé. Señor, yo me olvidé de ti. Todo lo que hiciste por mí, hiciste cosas grandes por mí, Señor. Ayúdame. Levanta tu mano ahora. Levanta tu mano, dile ahí. Pide ahora, pide. Fuego, pide. Ey, mi sulibicanda. Amaraba candaraba calla. Pide. Ey, sarabacanda. Isamandaraba sama. Ay, samaquía. Y ramandaraba. Oh, y saraba y kibaraba y sanda. Y se merebequenda. Pide. Oh, samacandaraba y ki. Recibe poder. Recibe fuego de Dios. Fuego. Recibe. Para ti. Recibe poder. Dios quiere bendecirte. Dios tiene para ti una bendición. Recibe. Toca, Padre, toca. Bendice. Y yo alabaré al Dios de mi vida y que me comprende sin ninguna explicación. Y yo navegaré en el océano de mi espíritu y ahí
alabaré al Dios de mi salvación. Y espíritu, espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname, lléname, y llama candará bancaya, y rebashaba la baiki, recibe poder. Ahí, para ti, para ti, para ti, hermano. Cierra tus ojos, levanta un altar a Dios. Adórale, adórale. Espíritu, espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Lléname, 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 lléname. Oh, Jesus. Qué lindo, adora, 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 para ti. Santo, 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 qué lindo. Aquí está el Señor, aquí está a tu lado, se pasea, te toca, te toca, te toca, te toca, te toca. Recibe, recibe. Llénate, recibe, recibe, arrópate, 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 joven. Y lléname de nuevo. Lléname. Lléname, dile. Aviva el fuego, dile ahora. Aviva, aviva, aviva. Sopla, sopla, aviva, aviva, aviva. Aviva mi corazón, avívalo. Aviva el fuego.